Just for Jesus te da la bienvenida a su primera temporada. Mi nombre es Yesenia y estaré por aquí los viernes cada 2 semanas compartiendo contigo bendiciones y promesas de la palabra de Dios, de una manera simple y dinámica que te motive en cada día a tener una relación más íntima y cercana con Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Just for Jesus comienza en 3, 2, 1. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Just for Jesus. Una vez más estamos por aquí. ¿Cómo te sientes hoy? Te quiero hacer esta pregunta porque creo que en ninguno de los 7 episodios anteriores te había hecho esta pregunta. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te ha ido esta semana? Cuéntame. Yo deseo de todo corazón que haya sido una semana en victoria. Para mí ha sido una semana bastante interesante. Muchas cosas buenas, otras no tan buenas. Pero lo importante es que estamos en victoria y con muchísimas bendiciones porque el solo hecho de despertar el día de hoy es algo grandioso y un enorme milagro. Y así que por eso estoy bien agradecida a Jesús por su enorme amor por mí, por su enorme amor que sé que tiene por ti también. Nos encontramos ya en el 8º episodio de Just for Jesus Podcast, tu podcast favorito. Y esta es la 4ª parte de la serie En quien confiaré. Lástima que no puedas ver mi cara en este momento, porque la verdad es que me parece un sueño hecho realidad. Que Just for Jesus Podcast lo estés escuchando en este momento. Es un sueño que apenas está comenzando. Confío en eso. Es un sueño que confío Dios puso en mi corazón y el cual tuvo a bien dirigirme en este proceso de poder materializarlo. Es una mega bendición y es un mega privilegio inmerecido que realmente no merezco y yo le agradezco a Dios por eso, por poner ese sueño en mi corazoncito, por guiarme en cada paso. Bueno, ¿en qué nos quedamos en el episodio anterior? Descubrimos quién es Dios a la luz de la Biblia. ¿Recuerdas el versículo que estamos estudiando en esta serie? Sí, ese mismo, correcto, Salmo 91:2. ¿Qué dice Salmo 91:2? A ver si lo puedes recitar conmigo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Y de qué estaremos hablando en este episodio entonces, en la continuación de esta serie? Pues vamos a estar hablando un poquito sobre cómo es Dios, sobre sus atributos, sus características. Y llegó el momento de la pregunta clave de este podcast. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues vamos a comenzar. Ya sabemos que Dios es un solo Dios que se compone de 3 divinas personas. Eso lo hablamos en el episodio anterior, ¿verdad? Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Pues ahora vamos a ver entonces las características que lo distinguen de sus criaturas, o sea, que lo distinguen de nosotros como seres humanos. Y como hicimos en el episodio anterior, voy a compartirte varias citas bíblicas de asignación para que puedas buscarlas luego de haber terminado de escuchar este episodio. Las puedas leer por ti mismo, las puedas leer por ti misma y comprobar, ¿verdad? Si lo que hemos estado diciendo aquí, pues es cierto, y así podamos hacer esta dinámica que es parte del propósito y de la meta que tenemos con este proyecto, de que podamos entonces estudiar, tanto tú que me estás escuchando como yo. Así que puedas tener la misma dinámica que he estado teniendo para poder desarrollar estos temas. Y también tú buscar allí en la Biblia y poder comprobar y conocer y experimentar la voz de Dios a través de su palabra. Esas citas que te voy a dar serán referencia de cada uno de esos atributos que vamos a ir descubriendo por aquí. Así que es el momento de buscar lápiz y papel para poder entonces apuntar esas citas que te voy a ir compartiendo en este episodio. Bueno, la primera característica de Dios que vamos a estar discutiendo realmente, cierto, se me pasó. Vamos a hacer como un pequeño paréntesis. Te voy a advertir. Como creo que te dije en el episodio anterior, mi meta siempre es no pasar de 30 minutos.
No recuerdo, pero creo que el episodio anterior fue un poquito más de 30 minutos. Este episodio seguramente va a ser más de 30 minutos. Vamos a estar discutiendo unas 8 características de Dios. Seguramente nos vamos a tardar un poquito más de 30 minutos, así que mis disculpas desde ya. Puedes quizás, si no tienes los 30 minutos completos para escucharlo de corrido, pues le das pausa en la cuarta característica y lo escuchas mañana, las otras 4 características, pero me parece importante poder discutirlas todas en un solo episodio. Obviamente no vamos a entrar tan de lleno en cada una de esas características, pero vamos a tratar de por lo menos explicar un poquito y el propósito primordial es poder compartirte esas citas bíblicas donde aparece esa característica de Dios y así tú puedas ir y comprobarlo y conocer un poquito más y estudiar esas características de Dios, conocer más a Dios, ¿verdad? Ese es nuestro fin como cristianos, y no solamente creer en Él, sino conocerlo, pasar más tiempo con Él y obviamente una vez conozcamos de Él, compartirlo con otras personas, ¿está bien? Así que habiendo dicho eso, te digo, la primera característica de Dios es que Dios es eterno. Y esto de que sea eterno no solamente significa que Dios haya existido siempre, obviamente sí significa que ha existido siempre y que va a existir siempre. O sea, fue Dios ayer, es Dios hoy y va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Por eso es eterno, ¿verdad? Pero no solamente significa eso, sino que también además significa que nuestras nociones del tiempo no la aplican. Esto de segundos, minutos, horas, años, siglos, realmente no le aplican. Y vamos a estar viendo en breve a qué me refiero. En Salmos 92 dice, anota, ya te di la primera cita, Salmos 92, aunque te lo voy a leer aquí, pero quisiera que verdad también la leyeras, si no tienes el break de en este momento coger ahí la Biblia y leerlo conmigo, pues por lo menos puedes hacer el break luego de estudiarlo. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, que antes de cualquier cosa, ya Dios existía y ya era Dios. Otras 2 citas para referirnos a la existencia de Dios como eterno son Juan capítulo 1, versículo 1, esa te la dejo de asignación, y Hebreos capítulo 13, versículo 8. En cuanto a la noción del tiempo, te comparto segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, ¿cómo es eso, Jessy? ¿Cómo? Pero ¿cómo es eso? Para mí pasaron un siglo, o sea, yo no voy a ver un siglo, no, un siglo mentira, un milenio, un siglo son 100 años. No voy a ver nunca un milenio, bueno, no voy a ver un siglo, mucho menos un milenio, pero Dios, lo que para mí es un milenio, a Dios se le pasó como un día. Y lo que a mí se me puede haber pasado como un día, a Dios puede que se le pase como un milenio, en serio. O sea, es que las nociones de tiempo que nosotros conocemos realmente no la aplican. Por eso es que esa es la prueba de que básicamente el tiempo que nosotros conocemos no le aplica a Dios porque Dios es eterno. El pasado sábado, un primo mío compartía con nuestra comunidad de fe este punto de que las nociones de tiempo nuestras no le aplican a Dios. Y le preguntaba a los hermanos de nuestra iglesia lo siguiente. Si yo te digo, por ejemplo, María, vamos a suponer que te llamas María, ¿verdad? Si yo te digo María, te veo en breve, llego en breve a tu casa. ¿Cuánto es el máximo de tiempo razonable que debería pasar para que se cumpla ese en breve? ¿Cuánto es ese máximo de tiempo? ¿5 minutos? ¿30 minutos? Quizás 1 hora. 3 horas podría ser más o menos. O ya 3 horas es demasiado. O sea, ya 3 horas como que, ya te mandaste, Jessie. ¿Qué pasa o qué pasaría si en vez de 5 minutos, 30 minutos, 3 horas, transcurren 5 años y yo no he llegado aún? ¿Qué pasaría
si termino llegando a los 5 años y medio después que yo te digo, mira, vengo en breve, te veo en breve en tu casa? Pues así es el breve de Dios. Lo que para nosotros puede ser en breve, no necesariamente es el breve de Dios. El breve de Dios simplemente es su breve, o sea, es su tiempo. Y lo que para ti, para mí, puede que sean 5 minutos, no tiene que ser así para Dios y viceversa. Y un ejemplo, ahora mismo no lo tenía aquí apuntado en mis notas, pero sé que creo que es en Segunda de Pedro también, o en Santiago, no estoy muy segura, pero hay un versículo en el Nuevo Testamento que habla precisamente de la segunda venida de Jesucristo y dice, "He aquí yo vengo en breve". Y eso se lo dijo hace más de 2000 años. Hacen casi 2000 años. 2000 años, mi gente. O sea, yo te dije aquí que en breve, máximo, yo podría tolerarlo 3 horas. Pero han pasado 2 milenios y ese en breve no se ha cumplido. No es que no se vaya a cumplir, se va a cumplir. Pero es que, como insisto y como vuelvo a repetir, el breve de Dios no es el breve de nosotros. Sí, Jesús va a venir en breve, pero ese en breve no es nuestro en breve. Así que eso es otro ejemplo de que la noción de tiempo que nosotros conocemos no le aplica a Dios. La segunda característica de Dios, o sea, ya vimos que Dios es eterno. Ahora vamos a ver la segunda característica, es que Dios es omnisciente. ¿Y qué rayos es eso? ¿Con qué se come eso? Y así, ok. Si no has escuchado esta palabra de omnisciente, eso lo que significa es que lo sabe absolutamente todo. Así como conoce el pasado, también conoce el futuro, porque es eterno. Así que estás viendo cómo se pueden compaginar estas primeras dos características. Es eterno, así que lo sabe todo. Sabe absolutamente todo. En Juan 16:30, otra cita, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Eso se lo estaban diciendo a Jesús, porque vimos el episodio anterior que Jesús es Dios Hijo, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo se cumple en la Biblia, cómo Dios nos permite conocer este atributo suyo de que es omnisciente. Otra cita también se encuentra para que la busques luego en Salmos capítulo 139, versículos 2, 3 y 4. O sea, Salmos 139, 2 al 4. Característica número 3. Te dije que vamos a estar más o menos discutiendo, pero no vamos a estar tan de lleno porque lo que quiero que veamos es cómo es Dios. Vimos quién es Dios en el pasado episodio, pero quiero que sepamos a grandes rasgos cómo es ese Dios en quien vamos a confiar y en quien decimos que confiamos. O sea, realmente cuando estás apuntando o cuando estás escuchando estas características de Dios, compaginan con el Dios que tú conoces, con el Dios que tú dices que conoces, que es tu Dios, y ese Dios en quien tú y yo decimos que confiamos, compagina, concuerda con la imagen que tú tenías de Dios. A eso es que queremos llegar, por lo menos quisiera llegar, ¿verdad? Ya discutimos que Dios es eterno, ya dijimos que Dios es omnisciente o que todo lo sabe, todo lo conoce. Y las características número 3 de Dios es que Dios es omnipresente. Omnipresente. Dijimos que es omnisciente, ahora omnipresente. ¿Y qué puede significar entonces que es omnipresente? Si te dije que omnisciente es que lo sabe todo, pues omnipresente que está en todos lados. Puede estar en todos lados a la vez. Está en todo lugar. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. O sea, Dios es Dios. El hecho de que Dios sea omnipresente hace que no podamos hallarnos jamás lejos de nuestro Creador. No hay manera de que yo me pueda estar lejos de Dios porque es que Dios está en todo lugar. Y la historia de Jonás es un ejemplo grandioso de eso, de que no hay manera de yo huir de Dios. Esta historia nos muestra lo real, lo verdadero, que es la omnipresencia de Dios. No podemos huir de Dios, ya que Dios se encuentra en todas partes.
Y Jonás trató de huir de la presencia de Dios, pero eso no le fue posible. Yo no sé si tú conoces la historia de Jonás, pero si no la conoces, mira, Jonás es un libro bien cortito. Es súper cortito. 4 capítulos nada más. Se divide básicamente como que en 3 historias. En esos 4 capítulos hay 3 historias. Así que si no lo has leído, mira, te invito a leerlo. Tiene una enseñanza bien grande a pesar de ser un libro tan cortito. Está casi al final del Antiguo Testamento, pues si acaso no logras identificar o no sabes específicamente dónde se encuentra el libro, está justamente casi al final del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Ahora, yo quisiera que me acompañaras al capítulo 1 de Jonás y voy a ir aquí buscando la Biblia. Así que te doy tiempo también para que si tienes el espacio y estás en un lugar sin hacer otra cosa que no sea escucharme, puedas entonces también compartir conmigo la lectura de Jonás 1. Vamos a buscar aquí Jonás capítulo 1. Y ese primer capítulo de Jonás dice como sigue. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. O sea, Jonás pretendía huir de Dios. O sea, yo te estoy diciendo que Dios es omnipresente, está en todo lugar, no hay forma de huir, pero bueno, Jonás conocía a Dios porque Jonás era un profeta. Pero con todo y que sabía que Dios era omnipresente, por alguna razón se le metió en la cabeza de que podía huir de Dios. Y bueno, intentó huir y descendió a Jope. Dice aquí en el versículo, y se me perdió. En el versículo 3. Y entonces dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué se quería ir a Tarsis? En el tiempo de Jonás, la última parte del mundo, o sea, el lugar más lejano del mundo que habían descubierto hasta ese entonces era Tarsis. Así que no sé si has escuchado esta frase en alguna canción que dicen el último lugar del mundo, pues básicamente para ellos el último lugar del mundo era Tarsis. Así que ellos decían, me imagino yo a Jonás diciendo, pues si voy a Tarsis voy a poder, no voy a estar en la presencia de Dios, voy a poder estar lejos de la presencia de Dios. Y entonces, pues él decide ir a Tarsis. Ok, sigo con el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínate, hago otro paréntesis, imagínate si Jonás realmente quería huir de la presencia de Dios, que literalmente te estoy haciendo como una prédica con esto, pero imagínate si Jonás realmente quería alejarse de la presencia de Dios, que no solamente estaba pensando ir a Tarsis, el último lugar del mundo conocido hasta ese entonces, sino que también se metió en lo más hondo de la nave, se fue a lo último, al interior de la nave y se echó a dormir. O sea, yo me quiero desconectar de todo. Yo, como me voy a alejar de Dios, pues ya, desde ya, pues me acuesto a dormir y ya voy a poner en práctica eso de que me voy a poner ir lejos de Dios. Sigue diciendo el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Otro paréntesis, o sea, está viendo que él conocía a Dios
Él sí sabía quién es Dios, o sea, sabía que Dios fue el creador de todo. Y si sabía que Dios es el creador de todo, por supuesto que sabía que no iba a poder huir de su presencia por más que lo intentara. Pero pues a veces nosotros queremos engañarnos nosotros mismos teniendo pues esa esperancita ahí de que se nos va a conceder o vamos a poder lograr esa idea descabellada que tenemos, pero en cuestión de Dios, si Dios dijo tal cosa, se va a cumplir de alguna manera. Entonces, dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Pausa. Estos hombres, aunque este profeta de Dios le estaba diciendo haz tal cosa, ellos no querían, dijeron, si lo echamos al mar se va a morir, el hombre se va a morir, así que no lo vamos a echar al mar para matar a este hombre. Entonces capaz, digo yo acá, ¿verdad? Es capaz de que entonces Dios se enfurezca más con nosotros porque nosotros matamos a su siervo, a su profeta. Así que vamos a hacer todo lo posible para evitar tener que llegar a ese punto, a ese punto drástico de tener que echarlo al mar. Así que vamos a hacer todo lo posible por usar nuestras herramientas para no tener que echarlo al mar. Pero lamentablemente tuvieron que finalmente hacer lo que él les había dicho que hicieran. Versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Ves lo que te digo? Ellos tenían miedo y estaban preocupados de que al echar a Jonás al mar, pues pudieran ser castigados. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo interesante hasta aquí llega el capítulo 1, y lo interesante que me parece de ese capítulo es que, de ese final, es que aún él huyendo de la presencia de Dios, aún él no obedeciendo la orden de Dios de llevar este mensaje a Nínive, con todo y eso, huyendo de la presencia de Dios, fue de testimonio para personas que no conocían a Dios. Y gracias a su testimonio, aunque fue el errado en cierto modo, ¿verdad? Pero gracias a su testimonio, estas personas que no conocían a Jehová, conocieron a Jehová y aceptaron a Jehová, o sea, hicieron votos. Básicamente, aceptaron a Jehová como su Dios. Clamaron a él, le pidieron perdón, hicieron sacrificio a Jehová, o sea, que lo aceptaron como su Dios. Y esto es interesante porque esto nos enseña que aún en nuestras dificultades o aún en nuestras desobediencias, incluso si Jehová quiere usarte para que seas de testimonio, para hacer un milagro en otra persona, lo va a hacer. Independientemente de que tú te niegues, si Él desea que tú seas un instrumento de su poder, lo va a hacer. Me fui quizá de la línea de las características de Dios, pero me vino eso a la mente y entendía que debía compartirlo contigo, así que ya básicamente hiciste una trampita, como dice mi primo, hiciste una trampita, fíjate, leí el primer capítulo de Jonás, así que lo que te quedan son 3 capítulos más y ya lo terminas. Te invito a que cuando terminemos aquí este episodio, pues estés pompeado, espero que estés pompeado, y puedas entonces vamos entonces a hacer vigilia, como digo yo, y entonces sigas leyendo todo el resto del libro de Jonás. Entonces, para que al menos sepas cómo termina esta primera parte de la historia, en el capítulo 2, no te lo voy a leer, pero te voy a dar como que un brief ahí.
se nos muestra en ese capítulo 2 que aún en lo profundo del mar, aún en el vientre de un gran pez, Dios te escucha y Dios te ve y Dios te acompaña. Porque cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez, Jonás oró, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Así que habiendo escuchado la oración de Jonás, Jehová Dios entonces manda al pez. Y el pez vomitó a Jonás en un lugar seguro, lo vomita en tierra, ni siquiera, o sea, el pez pudo haber cogido y ok, ya me mandaron a vomitarte, pues te voy a vomitar aquí donde estoy, en el agua. No, no vomitó a Jonás en el mar. Llegó hasta la orilla del mar, o sea, hasta la orilla ahí en la playa, en la costa, y lo vomitó en tierra. O sea, Dios no está, yo no sé, pero para mí Dios está brutal. Dios está brutal. Se asegura de que Jonás caiga en tierra segura. Otro pasaje bíblico que habla de la omnipresencia de Dios, antes de cuadrar con esta historia de Jonás, pero básicamente lo que quería era que viera cómo se cumple la omnipresencia de Dios, que aún en el fondo del mar, aún allí en el vientre de un pez, Dios está aquí, Dios está en todas partes, no hay manera de que podamos huir de la presencia de Dios. Otro pasaje bíblico que habla de esta característica de la omnipresencia de Dios es Salmos capítulo 139. Habíamos hablado que de la omnisciencia, también allí en el Salmo 139, del 2 al 4, habla sobre esa característica, pues omnipresencia, allí en ese mismo capítulo, Salmo 139, versículos 7 al 10 en este caso. Y también en Mateo 18, 20, nos habla sobre la omnipresencia de Dios. Pero, cuadrando con la historia de Jonás, mira lo que dice Romanos, y lo voy a buscar. Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 35, versículo 38 y versículo 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Tú te puedes separar de él si tú quieres, pero no hay manera en que tú puedas lograr de que Dios se separe de ti porque Dios es omnipresente. Ok. Aquí entramos entonces en la cuarta característica de Dios. Un atributo que lo define y es uno de sus principios, porque para que Dios sea omnipresente, o sea, no es para que se cumpla que Dios sea omnipresente, sino que esto que acabamos de leer ahí en Romanos 8, versículos 35, 38 y 39, se cumple por esta cuarta característica de Dios, y es que Dios es amor. Solamente por su amor, y allí lo vimos en el último versículo que leímos, el 39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque es que Dios es amor. Esta es la cuarta característica. Es un principio de Dios, y este principio une entre sí a las tres personas de la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y este es el motivo, o sea, el amor es el último motivo, la razón de todas y cada una de las actividades divinas. Cada una de las cosas que Dios hace es por amor. Y es que desde el principio del versículo, ese primer versículo de la Biblia, hasta el último versículo de la Biblia, vamos a poder ver reflejado que Dios es amor. Así que toda la Biblia, en toda la Biblia, aún en los versículos en que hay guerra, en que se mueren un montón de gente, aún en esos versículos, te ya estás seguro que podemos encontrar el amor de Dios reflejado. Podemos encontrar infinidad de versículos que hablan sobre el amor de Dios. Infinidad. O sea, realmente yo diría que el amor es como que seguramente la palabra que más se repite en la Biblia.
Pero te voy a compartir algunos versículos, uno que otro versículo. Si tú quieres hacer la asignación de estudiar sobre el amor de Dios o sobre el amor, te invito entonces a que busques una concordancia. Esto está espectacular. Busca una concordancia y busca la palabra amor. Y vas a encontrar muchos versículos, te lo aseguro. Pero para empezar a entonar ahí, te voy a compartir estos versículos que son Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 11. Primera de Juan 4, 8 al 11. También Romanos 5, versículo 8. Y el versículo estrella sobre este tema, Juan 3:16, que estoy segura, yo estoy más que segura, tú te lo sabes. Dale, dilo conmigo. Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate cómo nos amó Dios o nos ama Dios, porque Dios nos ama y no lo merecemos. Ok, característica número 5, que ya pasamos los 30 minutos, viene. Característica número 5, la 1 era que Dios es eterno, la 2 que Dios es omnisciente, la 3 que Dios es omnipresente, la 4 Dios es amor. ¿Cuál es la quinta? Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero todo lo puedo en quién? En Cristo, porque es que Cristo es todopoderoso. Dios es omnipotente. Todo es posible para Dios. Su poder es insondable y su poder no tiene fronteras. No hay manera de limitar el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde podemos encontrar eso en su palabra? Pues te voy a me enredé la lengua, discúlpame. Te lo voy a compartir ahora, así que anota. Mateo 19:26. También en Mateo 28:18. Apocalipsis 1:8, por darte algunos ejemplos, ¿verdad? Sexto atributo de Dios es que Dios es espíritu. Dice Juan 4:24 lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, mi gente linda, esto de que Dios es espíritu no quiere decir que Dios sea invisible. Yo he escuchado a un montón de gente que dice, no, es que eso es el Espíritu, casi siempre se refieren al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es invisible, eso es como una fuerza, eso es algo así como una fuerza, así, que sopla, no sé. No, eso no quiere decir, cuando dice que Dios es Espíritu, no significa eso. Y es que quizás en nuestra mente puede haber adentrado la idea de que cuando dicen espíritu, pues un fantasma, y pues las películas ponen los fantasmas de que son transparentes. Y pues, a eso se refiere con que es espíritu, y no es así. A eso no es que se refiere, ¿está bien? Si fuera así, si fuera que fuera invisible, o fuera simplemente una fuerza así, nada más, no sabríamos de Jesús. No sabríamos, Jesús no hubiera existido, punto. Que es la mejor y es la más grande manifestación visible de Dios. O sea, básicamente Dios se encarnó en Jesús. Dios se encarnó en el ser humano a través de Jesús. Y Jesús se podía ver, o sea, tú y yo no lo podemos ver porque pues ni modo, o sea, hace 2000 años atrás, pero tenemos registro de que se podía ver a Dios a través de Jesús, ¿ok? Entonces, el hecho de que Dios sea espíritu no es impedimento para que se manifieste de forma visible. Y un ejemplo de eso es cuando Dios se le aparece a Abraham y a Sara. Te lo compartí en el episodio, no sé si en el segundo o en el tercer episodio de este podcast, cuando estábamos hablando de las promesas. Pero cuando allí Dios se le presenta allí a Abraham y a Sara y le menciona que iba a tener un hijo, que era Isaac, hablamos de eso en este episodio. Pues básicamente eso es una muestra, un ejemplo. Y para tu beneficio te voy a dejar la cita para que la leas, que es Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2. ¿Está bien? Mediante la encarnación de Jesús, Dios nos dio en su Hijo, en Jesucristo, una imagen perfecta de sí mismo. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Así que el Verbo fue hecho carne. Es espíritu, pero es visible. Versículo de asignación. Otro versículo de asignación. Juan 1:18. Juan 1:18, que leí el 14 ahora mismo, te lo vuelvo a repetir. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero quiero que entonces vayas al 18 y lo leas también, ¿está bien? Ahora veamos, ¿cuál será la séptima característica de Dios? Vamos a ver cuál es la séptima característica, cuál será. Pero yo te voy a pedir que me acompañes, que me acompañes a Salmos, al libro de Salmos, el capítulo 145. Ay, me fui como que para el que no era. Salmo 145, ya iba a ser otro bubu, como dije yo, creo que fue en el tercer episodio. Iba a leer el capítulo 149 y no era. 145, vamos a asegurarme que estoy ahí, porque si no, 145, el versículo 17, dice cómo sigue. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que, ¿cuál es la séptima característica de Dios? Que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Y estos dos atributos son mencionados juntos en muchas ocasiones en la Biblia, que Dios es misericordioso y justo, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Y no es por casualidad, porque tanto la misericordia de Dios como la justicia de Dios se complementan entre sí. Sin misericordia, la justicia sería implacable. Y tú y yo, y cada ser humano estaría totalmente perdido. Por otro lado, si no existiese la justicia, la misericordia sería como si se estuviese, no sé, tratando de disimular las culpas del pecado. Las culpas que tenemos tú y yo. Y eso no es posible. Entonces, si fuera así, el universo entero se iba a hundir en una ausencia de autoridad total. Si va a hundir en una ausencia de poder o si va a hundir en una total incoherencia, porque ¿cómo es posible que Dios diga que tal cosa? Pues no, o sea, la paga del pecado es muerte, pero no, vamos a disimular esto, vamos a maquillar esto y no va a ser muerte. Sí, entonces por eso es que debe haber justicia, pero también hay misericordia, para que haya un balance. Básicamente es como si, exacto, es como si fuera una balanza. O sea, la misericordia está a un lado y la justicia está al otro de la balanza, y ahí está la balanza. Porque entonces si no hubiera justicia, pues ahí se inclinaba para la misericordia. Y si no hubiera misericordia, se iba para la justicia. No sé si me estás imaginando hacer. Es que si tú me ves, que cuando yo grabo estos episodios, yo estoy segura que tú estarías muerto de la risa. Obviamente, ¿verdad? Aún con toda la seriedad de todo el tema, de todos los temas que compartimos aquí, pues estamos hablando del soberano Dios, pero con todos los gestos que yo hago para tratar, pensando, imaginándome que tú me estás mirando, que tú me estás viendo, hago una serie de mímica y esto, y yo estoy segura que tú te reirías. Te reirías mucho conmigo, pero bueno. Pero sí, básicamente es como una balanza. La misericordia necesita la justicia necesita la misericordia para hacer ese balance. En su misericordia, Dios ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Ha tenido una compasión increíble con nosotros como pecadores que somos, como inmerecedores de esa misma misericordia, pero en su justicia nos salva quitando solamente de nosotros nuestros pecados. La única manera en la que podemos ser salvos a través de su justicia es porque Él quita de nosotros nuestros pecados, nos limpia con la sangre de Jesús y nos hace. Somos pecadores todavía, obviamente, cuando Jesús venga, pues vamos a dejar de ser pecadores, pero ya en la cruz del Calvario, Jesús pagó por amor. ¿Ve cómo se unen todas estas características? Por amor, Jesús pagó para que pudiéramos ser, nuestros pecados fueran
puedan haberse quitado, y entonces esto se hace con la justicia de Dios. Y entonces de esa manera la misericordia y la justicia pueden encontrar y hallar su máxima expresión en la cruz del Calvario, porque es que básicamente allí en la cruz es que se juntan estas dos. Jesús fue misericordioso, o Dios fue misericordioso, pero fue justo a través de la muerte de Jesús, a través de su sacrificio, por ti y por mí. Y el Señor quiere comunicar su justicia, quiere comunicar su misericordia a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Y eso es un gran privilegio y es una enorme bendición. Porque lo único que necesitamos tú y yo es aceptar ese sacrificio, es aceptar esa misericordia y esa justicia que Dios nos ha regalado en Jesús con su amor. Así que bien, te voy a compartir entonces 4 citas bíblicas de asignación sobre estas características de Dios, o estas características de Dios, que es misericordia y es justicia. Y la primera es Salmos 33, 4 y 5, Salmos 103, 8, y Lucas 6, 36 y Primera de Juan 3, 7. Salmos 33, 4 y 5, Salmos 103, 8, Lucas 6, 36 y Primera de Juan 3, 7. Ok, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es amor, Dios es... se me fue. Dios es espíritu, Dios es justo y misericordioso. Así, y entonces ahora vayamos, porque no es porque sea el último, es el menos importante. Vamos al octavo atributo de Dios, que es que Dios es santo. Y antes de hablar de esta característica de Dios, te voy a brindar algunos versículos de asignación antes ¿verdad? De los versículos de asignación que te tenía, te los voy a dar ahora. Y son Levítico 19:2, Primera de Corintios 3:17 y Primera de Pedro 1:15. Ya tú sabes que en las notas del episodio te voy a dejar todos estos versículos por si acaso no pudiste anotar, ahí puedas encontrar esas citas. Ok. El término santo, ¿qué significa? Te dije que Dios es santo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es separado. Significa puesto aparte. Y en el Antiguo Testamento la santidad de Dios era súper visible en la distancia que Dios mantenía entre sí y los hombres. En el santuario, por ejemplo, solamente los sacerdotes podrían ofrecer los sacrificios, más nadie. Solamente sacerdote. Hay de aquel que entrara, que no fuera sacerdote al santuario. En el lugar santísimo del santuario, solo era accesible, no era, ok, el santuario era los sacerdotes, pero ese lugar santísimo donde estaba su presencia, solamente el sumo sacerdote, o sea, no era nadie, o sea, no era que era cualquier persona, o sea, pero la que no era cualquier persona, no era cualquier sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote que podía tener acceso y solamente una vez al año. Así que imagínate lo santo o cuán importante y cuán sublime es esa característica, la santidad de Dios. Por otro lado, no se puede ver el rostro de Dios. El rostro de Jehová no puede ser visto y quedar vivo. No hay manera, incluso los ángeles tapan sus rostros, cubren su rostro con sus alas, porque es que no hay manera, aun con que los ángeles básicamente son santos porque no han pecado, ellos cubren su rostro con sus alas. No hay manera de ver el rostro de Jehová y quedar vivo. Esa es la santidad de Jehová. En cuanto al Nuevo Testamento, la santidad de Dios se manifiesta por la santidad perfecta del Señor Jesucristo. Y sobre todo por su sacrificio en la cruz. O sea, para que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hubiera podido ser tomado en cuenta, hubiera podido ser viable o pudiera ser, se me va la palabra de momento, discúlpame, sí pudiera ser viable, pudiera ser efectivo, habría que haber santidad. Por eso es que se dice que
Jesús no pecó en nada, ni en un puntito de la ley. Nada, él no pecó, Jesús no pecó. Fue ser humano, fue 100% hombre, 100% Dios y no pecó. Y ahí puede verse reflejada la santidad de Dios también. Así que bueno, repasemos cómo es Dios. Dios es eterno, Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Dios es omnipresente, puede y está presente en todo lugar. Dios es omnipotente, o sea, es todopoderoso. Dios es espíritu. Dios es misericordioso y justo. Dios es santo y Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, vuelve y lo repite. Dios es amor, busque y lo hallará. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. No pude evitarlo. Ay, la alarma. No pude evitarlo cantar ese corito que aprendí en la iglesia. Así que Dios es amor. Yo no sé qué te haya parecido este episodio. Así es el Dios en quien tú y yo confiamos, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Este es Dios. En el próximo episodio me interesaría hablar sobre los diferentes nombres con los que se conoce ese Dios tan maravilloso y su significado de cada nombre. Así que prepárate porque seguramente va a ser tan largo como este, pero yo le pido a Papito Dios que sea igual o mucho más interesante, ¿está bien? Así que tienes una cita conmigo en 2 semanas. Recuerda, en 2 semanitas tienes una cita conmigo para conocer todos esos nombres que los que se conoce nuestro Padre Celestial, o no solamente nuestro Padre Celestial, sino Dios, tanto nuestro Padre, nuestro hermanito Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿está bien? Pero antes de concluir este episodio, no podemos hacerlo sin tener una palabra de oración, por supuesto, ¿verdad que sí? Así que bueno, ¿vamos a orar? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, Señor, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en este momento y te agradecemos por quien eres, porque eres maravilloso con nosotros, porque nos amas demasiado, porque nos escuchas, Señor, porque sé quién eres, porque te reflejas ante nosotros con todas esas características y aún con tantas otras que no discutimos aquí, porque tú eres un Dios fiel y eso no lo dijimos en este episodio, Señor. Eres un Dios maravilloso, eres Dios creador. Así que hay tantas características y tantos atributos que te caracterizan, Señor. Eres maravilloso. Así que gracias, Señor. Gracias por eso, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de conocerte cada día. Gracias porque cada mañana hay una nueva oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por amarnos tanto. No lo merecemos, Señor. Así que gracias por eso. Gracias por rescatarnos del pecado. Gracias por ese sacrificio que sé que no fue fácil. Tuviste que separarte de tu Hijo, oh Padre, para que nosotros pudiéramos ser restituidos y pudiéramos ser unidos a ti nuevamente. Y podamos tener este privilegio de poder hablar contigo a través de la oración. Y muy pronto tener la bendita esperanza de poder verte cara a cara. Poder verte cara a cara sin quedar muertos, Señor, porque vamos a haber sido justificados a través del sacrificio de Jesús. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros. Caemos una y otra vez y tú nos perdonas, Señor. Pero sigue siendo justo. Tu justicia es inquebrantable, es infalible, Señor. Te pedimos ayuda, dirección, para que cada día podamos conocerte más, para que cada día podamos conocerte de verdad y que cada día podamos conocerte mejor. Podamos conocer ese Dios eterno, ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, ese Dios fiel, ese Dios omnipotente, Señor, que podamos conocerte de verdad. Inquiétanos a cada día, a buscarte cada día más y más y más y más y más y más. Permítenos reflejarte en nuestra vida. Permítenos
que otros cuando nos vean a nosotros, te vean a ti también. Señor, no puedo dejar de presentarte a Hawái. Tú sabes todo lo que ha pasado allí en estas pasadas semanas, Señor. No puedo dejar de presentarte a cada persona que está en China, Señor. También sabes las inundaciones que han pasado en algunos pueblos allí, Señor. No puedo dejar de presentarte a Ucrania y cada rincón del planeta Tierra. Cada rincón del planeta Tierra que necesite de tu intervención, cada rincón del planeta Tierra que pueda necesitar de tu sanación, de tu protección, de tu luz, de tu ayuda, de tu compañía. Señor, hay tantas personas que no tienen con qué alimentarse, tantas personas enfermas, tantas personas que están necesitando sanación de un médico, de un tratamiento, Señor, y porque no tienen quizás dinero o no tienen los recursos, Señor, para poder llegar a ese lugar, pues quizás están muriendo o están quizás perdiendo la esperanza de poder ser sanados, Señor, y quizás no te conocen. Pero Padre, llega allí a ese lugar y permite que esas personas que no te conocen aún puedan conocerte. Que esas personas que están hambrientas de esperanza, hambrientas de fe, hambrientas de poder confiar en alguien, puedan encontrarte a ti en quien podemos confiar, Señor. Acompáñanos en estas próximas 2 semanas. Guíanos, ayúdanos y danos un abrazo bien apretado, que podamos sentir tu presencia en todo momento, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. My Bible Partner. ¿Cómo terminamos este episodio, mi gente? Pues recordándote que leas y estudies las citas bíblicas que te dejé de asignación, como en el episodio anterior, y te dije hace un rato, te voy entonces a añadir esas citas en las notas del episodio para tu beneficio y para tu conveniencia. Yo le pido a Dios de todo corazón que, al igual que yo, hayas podido aprender algo en este episodio y que te haya gustado de alguna manera y que pueda seguir siendo entonces tu podcast favorito. Gracias mil por haberme acompañado en este otro episodio de este podcast favorito, Just for Jesus Podcast, que de verdad me lo estoy disfrutando, un montón. No te pierdas en 2 semanas la 5ª parte de la serie En Quién Confiaré. En Quién Confiaré vamos a hacer entonces la 5ª parte y ya faltaría ese otro episodio, el episodio 9 y el episodio 10 terminaríamos con esta serie. Recuerda que si deseas enviar algún saludo especial a través del podcast o si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirnos en toda confianza al DM en Instagram a @joyforjesuspr o por correo electrónico a joyforjesus.podcast@gmail.com, y también puedes enviar por esos medios pedidos de oración. En serio, estaremos orando contigo para que esa petición de oración, Dios ya la sabe, Dios ya la escuchó. Pero qué bonito es cuando nos unimos en hermandad a aclamar el nombre de nuestro Dios. Eso es súper bonito y a Dios le agrada. Así que me uno contigo, si así lo deseas, para orar contigo por esa petición especial que tengas o este agradecimiento. Puede ser un agradecimiento que tengas y quieras compartirlo conmigo para juntos agradecerle a Dios por eso. Así que estoy aquí. Un abrazo mega gigante. Me despido por hoy, deseando que tengas un bendecido fin de semana, que Papito Dios te cuide y te proteja siempre. Y hasta la próxima. Maranata. Bye bye.